Muy bien, mis hermanos, muy buen día para todos, gracia y paz. Una misionera cristiana estaba sola en una remota región de China y estaba muy enferma y rodeada de personas que no compartían su fe y lejos de quien podría ayudarle en su enfermedad. Y en medio de su aflicción clamó al Señor en oración, pidiéndole que le ayudara, pidiéndole que le ayudara en esa difícil situación en la que ella se encontraba. Y mientras tanto, desde otro lugar en China, un comerciante le envió unas cajas grandes de avena escocesa. La misionera no había pedido esta avena, no le había dicho nada, pero el comerciante quiso enviarlas y ella solamente tenía para comer algunos botes de leche condensada. Y lo que hizo fue tomar esa avena que le llegó y esa leche condensada y se alimentó y conservó la vida durante 4 semanas en medio de esa enfermedad. Es decir, duró un mes comiendo siempre lo mismo, esta avena. Al cabo de este tiempo, gracias a Dios, la misionera se recuperó completamente y más tarde, en un grupo de cristianos que incluía un médico, relató su experiencia. Y el médico, cuando escuchó lo que ella estaba contando, le dijo: hermana, Dios oyó sus oraciones y le dio más de lo que usted podía imaginar, pues para la enfermedad que usted padeció, nosotros los médicos recomendamos como único alimento y medicina la avena cocida en agua y leche hasta formar un líquido espeso. Así pues, Dios providencialmente le recetó y le envió el remedio más apropiado. Esto lo relata una revista de una agencia misionera. Y hoy, hermanos, nos reunimos para reflexionar sobre una verdad poderosa que nos ofrece consuelo y esperanza en medio de las pruebas de la vida que a veces no sabemos por qué vienen, pero que siempre tienen un propósito delante del Señor. La palabra de Dios nos asegura una y otra vez que todas las cosas, incluso las difíciles y las dolorosas, cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios y que son llamados según su propósito. Eso es lo que dice Romanos, capítulo 8, versículo 28. Vamos a leerlo nuevamente. Y dice allí la palabra del Señor: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta es una promesa, hermanos, que nos ofrece el Señor como un ancla firme en medio de las tormentas de la vida. Una promesa en la que podemos aferrarnos cuando todo parece desmoronarse alrededor nuestro. En el transcurso de nuestro sermón de hoy, hermanos, que he titulado ¿Lo sabemos? El precioso consuelo para la vida cristiana, vamos a explorar en detalle esta verdad poderosa, examinando cómo podemos aplicarla en nuestras vidas diarias y encontrar consuelo y esperanza en medio de las pruebas y la aflicción. Y espero, mi hermano, que al final de nuestra enseñanza, de nuestra reflexión, cada uno de nosotros salga fortalecido en nuestra fe y confiando en el Señor que obra todas las cosas para nuestro bien. La experiencia de esta misionera que mencioné no es única, ya que la Escritura nos muestra repetidamente cómo Dios obra todas las cosas para el bien de sus hijos. Y con esto en mente, vamos a dirigirnos a nuestro primer punto, que tiene que ver con la certeza que tenemos como creyentes. En primer lugar, vamos a observar allí en Romanos 8:28 la certeza que tenemos como creyentes. Y es que el texto comienza diciendo: y sabemos, y sabemos. Ahora, esta es una frase recurrente de Pablo en toda la epístola de los Romanos. En Romanos 3:19, miren por ejemplo conmigo, acompáñenme allí, Romanos 3:19. Dice: pero sabemos. En Romanos 7:14, por ejemplo, dice: porque sabemos. En Romanos 8:22 dice: porque sabemos.
Y Romanos 8:28 dice, y sabemos. Y la palabra que usa allí Pablo pudiera traducirse también como entender, es decir, y entendemos, o y reconocemos, y comprendemos. La pregunta es, ¿por qué sabemos? ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo a los hermanos de Roma que saben y que él también sabe porque se está incluyendo? ¿Y cómo podemos nosotros saber? Y la respuesta que las Escrituras nos dicen acerca de este conocimiento que tiene Pablo y de este conocimiento que tienen los cristianos es que podemos saber de tres maneras, podemos conocer de tres formas. La primera, por supuesto, dependiendo del Espíritu Santo, que es el que nos da el conocimiento, el que nos permite estar convencidos de lo que conocemos y sabemos y comprendemos y reconocemos y entendemos, pudiéramos decir. Pero en segundo lugar, la Biblia nos enseña que a través de la experiencia de la vida también hay un conocimiento particular. Y esto es muy interesante. La Biblia enseña que la experiencia es una fuente de conocimiento de Dios. A veces la dejamos de lado, a veces decimos, no, la experiencia no cuenta, solamente las Escrituras, y la misma Biblia enseña que esto no es así. Aunque las Escrituras son la máxima autoridad, la experiencia también nos deja ver algunas cosas. Por ejemplo, Isaías, capítulo 28, del versículo 23 hasta el 29, nos va a enseñar algo que es muy importante acerca del conocimiento que se le ha llamado experiencial o el conocimiento observacional, es decir, viviéndolo y observando, muchas veces aprendemos muchas cosas y estas cosas provienen del Señor también. Isaías, capítulo 28, del versículo 23 hasta el versículo número 29, dice lo siguiente: Estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. El que ara para sembrar, ¿arará todo el día? ¿Romperá y quebrará los terrones de la tierra? Cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado, porque Dios le instruye y le enseña lo recto, que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. Verso 28. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Es decir, en Isaías 28, que acabamos de leer, se pregunta, ¿cómo instruye y enseña a Dios al agricultor a cultivar correctamente? No a partir de los textos de la Escritura, porque la Biblia no nos enseña cómo, por ejemplo, sembrar. No nos da los paso a paso de cómo debemos cultivar y arar la tierra, pero sí a través de la observación de la misma naturaleza. Y así el Señor entonces ilumina la razón del agricultor para que adquiera los conocimientos necesarios para hacer su trabajo. A esto se le ha llamado el conocimiento experiencial y observacional y es dado por el Señor. Y este conocimiento es el mismo que Pablo tiene, por el cual él dice, y sabemos, es una parte. Ahora, piensen por ejemplo en las experiencias de la vida de Pablo que están relatadas en las Escrituras. Hay una particular en donde luchó mucho con una situación a la que clamó al Señor y el Señor le respondió, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Y qué dice Pablo? Que a través de toda esa situación que él vivió y que experimentó, aprendió ahora a sufrir de gana ese padecimiento que él estaba teniendo en su vida. Pero noten también, por ejemplo, en Hechos, capítulo 26, encontramos cómo al momento en que Pablo se presenta delante del rey Agripa, porque va a ser juzgado, Hechos capítulo 26, él va a relatar su experiencia y cómo aprendió a través de esa experiencia. El verso 1 dice, entonces, Hechos 26:1, dice, entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Y Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó su defensa. Ahora, miren cómo empieza la defensa en el versículo 4. Mi vida, pues,
desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Noten entonces cómo Pablo conecta su experiencia, su crecimiento, su desarrollo, su aprendizaje, las providencias del Señor en su vida para dar una defensa ante este rey. Así que, hermanos, una de las formas en las que nosotros podemos saber y conocer es a través de la experiencia. No en balde, cada uno de ustedes tiene una labor, una vocación, unos estudios, una preparación, unas experiencias. Todo eso, hermanos, dice Isaías 28, es de parte del Señor también. ¿Para qué? Para que aprendamos que Él hace cosas maravillosas y para que con ese conocimiento sepamos cómo vivir. Lo sabemos. Ahora, en primer lugar, podemos saber a través de la dependencia del Espíritu Santo que ilumina nuestras mentes para comprender y entender. Pero en segundo lugar, a través de la experiencia de observar ciertas cosas. ¿O no le ha pasado, por ejemplo, pienso en el caso de los hijos que son varios, el hermano mayor cuando va a ser disciplinado, ¿acaso el hermano menor o los hermanos menores, viendo cómo disciplinan al hermano mayor, no temen y no hacen lo mismo que hace el hermano mayor? A veces el hermano mayor le toca más duro porque le toca de ejemplo o de muestra en ese sentido, pero ese conocimiento hace que los hijos aprendan que si ellos hacen exactamente lo que hizo el otro hermano o cualquiera de los hermanos, a ellos también les va a pasar exactamente lo mismo. Y no necesita estar escrito en las Escrituras porque es algo que el Señor nos ha dado para que podamos comprender estas cosas y las pudiéramos aplicar en las diferentes relaciones que tenemos día a día, en los tratos con las personas, en la forma en la que hablamos. Por ejemplo, la Biblia sobraría que dijera, aunque lo dice, que si en pareja nos hablamos de pronto de una manera fuerte, ¿cuál va a ser la respuesta de la otra persona? Pues fuerte también, es obvio. Entonces hay ciertas cosas que son de sentido común, ciertas cosas que son de lógica, pero no son de sentido común y de lógica por sí mismo, sino porque Dios les ha concedido de esa manera para que sepamos. Pero en tercer lugar, por supuesto, y no menos importante, la otra forma en la que vamos a conocer, la otra forma en la que vamos a saber es a través de la palabra de Dios. Pues la fuente máxima y la autoridad última sobre todas las cosas, por encima del conocimiento observacional, por encima del conocimiento experiencial, ¿cuál es? La palabra de Dios. La frase, y sabemos, en Romanos 8:28, parece estar en contraste también con algo que Pablo ha venido diciendo. Volvamos a Romanos 8. El verso 26, allí aparece el contraste de lo que Pablo está diciendo. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, la frase y sabemos en el verso 28 parece estar en contraste con este no lo sabemos del verso 26. Y es que aunque no sepamos, como dice el verso 26, el que escudriña los corazones sí lo sabe. Pero si Él lo sabe y nosotros estamos en Él, por eso podemos saber en Él estas cosas que el versículo 28 nos van a decir. Todavía estamos mirando solamente esa certeza que el creyente tiene. Porque es que el texto no nos está diciendo y lo suponemos y lo imaginamos y tal vez pueda ser así, sino más bien, ¿qué está diciendo? Lo sabemos, hay una convicción.
Es algo que es una verdad de nuestras vidas. Por la palabra del Señor podemos saber que en la providencia de Dios todas las cosas resultan en bendición para los hijos de Dios. Ahora, incluso el mal, que a veces lo vemos tan drástico en nuestras vidas, es usado para el bien del Señor. Pero vamos a avanzar. Hemos visto entonces cómo podemos saber, cómo podemos tener certeza que Dios, por ejemplo, está obrando en nuestras vidas, y es a través de la experiencia, a través del poder del Espíritu y a través de la palabra. Y esta certeza nos lleva al siguiente aspecto crucial de nuestra reflexión: la forma en la que todas las cosas cooperan para nuestro bien, porque sabemos qué. Pues ya sabemos, sí, ya entendemos qué es lo que Pablo está diciendo y él se está incluyendo, y como les decía, él no está suponiendo, él no está imaginando, él no está preguntando, él está afirmando y está dando certeza de lo que él sabe, y no solamente él, sino los hermanos a los cuales les está escribiendo. Y no solamente ellos, sino la palabra del Señor nos estaría incluyendo allí también en ese grupo. Y sabemos, ¿lo sabemos? Sería la pregunta, ¿saber qué? Entonces, vamos a pasar a nuestro segundo asunto, y es que nosotros tenemos la promesa, o más bien la promesa que tenemos como creyentes. Es decir, en primer lugar vimos la certeza que tenemos como creyentes, en segundo lugar consideremos la promesa que tenemos como creyentes, y el texto es muy claro, hermanos: todas las cosas cooperan a lo bueno, todas las cosas nos ayudan a bien. El sujeto de ese versículo es todas las cosas. Ahora, aceptemos tres hechos importantes y necesarios aquí también. En primer lugar, todas las cosas, como está construida esa frase, es nada menos colaboran para bien. Es decir, todas las cosas. Esto incluye literalmente todo. Cosas que independientemente resultarían en nuestra ruina, Dios las hace obrar para nuestro bien final. Todas las cosas. En segundo lugar, consideremos no solamente lo próspero y lo bonito, sino también la adversidad y la aflicción. Eso es lo que está diciendo Pablo en ese texto. No solo el gozo y la felicidad, sino también el sufrimiento y la tristeza. Y Pablo ya ha venido hablando de esto en Romanos capítulo 8. Miren, por ejemplo, el versículo número 18, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, él ya venía hablando de esta aflicción, de esta persecución, de todo esto que se pudiera presentar en la vida de un cristiano. Miren el versículo 35 al versículo 37, nuevamente menciona estas cosas, y parece ser que principalmente Pablo está pensando en las que para nuestro parecer son negativas. Verso 35: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Entonces miren que todas estas cosas son las que Pablo está diciendo nos ayudan a bien, y uno pudiera preguntarse, bueno, ¿y cómo me puede ayudar a mí la angustia, la tribulación, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada para bien? Pero eso lo va a responder el Señor en su palabra. Pero estamos viendo entonces todas las cosas, nada menos, pero también que no solamente la prosperidad que se incluye, sino que también la adversidad. Y en tercer lugar, no solo lo que los santos experimentan personalmente, sino lo que está ajeno a ellos. Es decir, también todo lo que queda fuera de la experiencia personal, el Señor lo usa para bien. Piensen en lo siguiente: los seres espirituales, los entes divinamente ordenados y guiados para colaborar para el bien de los que aman a Dios. La Biblia nos habla de los ángeles que ministran a los santos en Hebreos 1:14. Nos muestra que Satanás junto a sus huestes son usados para que los cristianos estén firmes. Por eso los usa Pablo, y advierte que Dios los usa y permite
para que nos pongamos la armadura de Dios, como dice Efesios capítulo 6, del 10 al 16. ¿Por qué nos tenemos que poner la armadura? Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Es decir, que al momento de ser atacados por los demonios, por sus mentiras y por Satanás, eso nos lleva al bien. ¿En qué sentido? En que dependemos del Señor totalmente, en que vamos a buscar la espada del Espíritu, la coraza de la fe, el yelmo de la salvación. Entonces miren que todas las cosas cooperan para bien. Las naciones del mundo y sus gobernantes son puestas por el Señor, que inclina la cabeza de los gobernantes. ¿Para qué? Para el bien de sus hijos también. La lluvia y el trueno también son usados para el bien. Los arroyos, las montañas, las nubes, todo esto lo utiliza la Biblia, aún las estrellas, para decir que todo ayuda a bien. Ahora, ¿por qué menciono todo esto? Porque el contexto lo menciona. Miren, por ejemplo, Romanos 8:37 dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y pudiéramos completar, y sabemos, o sea, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué nada nos puede separar? Porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas, hermanos, ayudan en nuestro favor. Y la razón de esto no se encuentra en nosotros, sino se encuentra en el propósito objetivo y eterno de Dios. Y les daba ejemplos específicos de la cooperación de todas las cosas. Los ángeles buenos, dice Hebreos 1:14, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Es decir, los ángeles cooperan para nuestro bien, sirven a los santos y colaboran para su bienestar. Como les decía, Satanás y sus huestes, Dios los va a usar para fortalecer a sus hijos, como lo hizo con Job, ¿recuerdan? Que aunque buscan nuestro mal, Dios lo contrarresta y usa sus acciones para el bien. Las naciones gobernantes, dice Proverbios 21:1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Es decir, que aún las acciones de los líderes están bajo el control de Dios y sirven a sus propósitos. Pero también las fuerzas de la naturaleza. Por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 12, versículo del 18 al 20, se relata el momento en el que el profeta Samuel convoca al pueblo de Israel para confirmar que él no ha sido desleal a su liderazgo y que Dios ha sido fiel en su relación con Israel. Y Samuel les pide a los israelitas que se mantengan firmes en su fe y obedientes a Dios, recordándoles que la desobediencia traerá consecuencias negativas. Y para demostrar la veracidad de sus palabras, Samuel ora a Dios. Y lo que pasa, vamos a leerlo, 1 Samuel capítulo 12. Primero de Samuel, capítulo 12, versículo 18, dice: y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y verso 20, y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. Es decir, que estas fuerzas de la naturaleza que causaron un desastre a los israelitas, el Señor las usó ¿para qué? Para que le temieran y se volvieran de sus caminos y se arrepintieran. Entonces Dios utiliza todas estas cosas. Hay un ejemplo más. Vamos a Job, capítulo 17.
Job 17. Permítame que creo que lo había copiado mal. Job 37. Este verso, recuerdo que el pastor Andrés una vez, hace muchos años, me lo mencionó y quedó en mi mente desde ese momento. Y creo que tiene que ver con esto. Miren, Job 37, del versículo 5 al 7, dice: truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Porque la nieve dice, desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. ¿Para qué? Diría uno, verso 7. Así hace retirarse a todo hombre, para que los hombres todos reconozcan su obra. Es decir, que cuando el Señor manda la lluvia, la tempestad, ¿qué hacemos inmediatamente? No estamos en la calle como en el día del sol, sino nos resguardamos. Y piensen, por ejemplo, cuando uno va a salir a hacer algo de su trabajo, alguna responsabilidad, y llueve preciso. Entonces, ¿qué hace uno? Se escampa. Pero ese escamparse debería tener un propósito según ese texto, y es reflexionar sobre las obras del Señor. Es quedar en silencio un momento, escuchar cómo cae la lluvia y saber que eso lo ha mandado el Señor también. Es decir, que todas las cosas, aún esas que uno dice, ay, preciso se vino la lluvia, el Señor las usó para bien de sus hijos. Así que todo esto nos deja ver que aún la lluvia tiene un propósito para bien de sus hijos, para que reflexionen y para que mediten en él. Así, todas las cosas, hermanos, sin excepción, colaboran para bien de los que aman a Dios. Esto incluye entonces tanto la prosperidad como la adversidad, las experiencias personales y lo que está fuera de nuestro control. Dios orquesta todo bajo su soberana mano para cumplir su propósito eterno. Al entender que todas las cosas, hermanos, sin excepción, colaboran para nuestro bien, surge una pregunta natural y es: ¿a quiénes aplica esta maravillosa promesa? La respuesta se encuentra en el verso 28 de Romanos 8, diciendo: en los que aman a Dios. Así que pasemos ahora a considerar más profundamente quiénes son estos individuos y por qué esto es significativo. Entonces pasemos en tercer lugar, ya vimos la certeza, ya vimos la promesa, ahora veamos la exclusividad que tenemos los creyentes, y es a los que aman a Dios. Y es que el texto nos dice, hermanos, que es a los solamente, exclusivamente y únicamente a los que aman a Dios que todas las cosas colaboran para bien. Entonces tenga cuidado cuando habla con un no creyente y usa textos como esos para decirle: no importa, al final Dios le va a ayudar a cumplir su propósito o a que le vaya bien, cuando no es cierto. La Biblia no está asegurando que Dios ayuda y hace que todas las cosas obren para bien para todas las personas, sino para quienes, los que aman a Dios, dice el texto. Ellos, y solamente ellos, hermanos, tienen derecho a ser consolados por este hecho. Ahora, de paso, si hay una persona que no es creyente entre nosotros, hasta este momento déjeme decirle que las cosas que he dicho no le aplican a usted. Si usted no está seguro de ser un creyente, si usted se ha venido congregando domingo a domingo y es simpatizante de Cristo, pero no es un cristiano realmente, olvídese de estas cosas que he dicho, porque esto no le aplica a usted. Le puede aplicar a usted si se arrepiente y cree en Cristo Jesús hoy, pero si no lo ha hecho,
esto no le va a aplicar, y por eso todo lo que usted hace, por más que crea y se esfuerce que le va a ir bien, no le va a ir bien. Por más que usted crea que sin Dios va a estar bien, no lo va a estar. Entonces, cierro el paréntesis, pero es solamente entonces a los que aman a Dios que les ayudan todas las cosas a bien. En el caso de los que aman a Dios, esto es cierto. Amar a Dios, ¿qué es? Esto no es nuevo, la Biblia nos lo ha venido enseñando. Por ejemplo, Éxodo 26 dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es decir, ¿qué es amar a Dios? Ahí no lo dice, guardar los mandamientos. Nehemías capítulo 1, versículo 5 dice, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces, muchos años después, Nehemías vuelve y recuerda estas promesas de Éxodo y recuerda esas palabras particulares, a los que le aman. El Salmo capítulo 97, versículo 10 dice, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Entonces, tal vez usted pudiera decir, bueno, pero a mí no me va bien, como está diciendo usted. Entonces yo le diría, ¿pero usted ama a Dios? Porque si no ama a Dios, no espere que le vaya bien. Porque todas estas promesas son para aquellos que aman a Dios. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 9, dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado, ¿para quién? Para los que le aman. Ahora, también surgiría otra pregunta, ¿cierto? ¿Por qué unos aman y otros no? Y la respuesta es porque Él los amó primero. Primera de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esa exclusividad no tiene que ver con la virtud de amar a Dios, sino con la virtud de que Él nos amó primero, y como Él nos ha amado primero, nosotros podemos amarle a Él. Y como nosotros podemos amarle a Él, Él usa todas las cosas entonces para nuestro bien. No depende de nosotros, sino depende del Señor. Pero si quisiéramos una descripción mejor de lo que es el amor de Dios, creo que Juan capítulo 14 nos puede ayudar en esto. Vamos allí. Juan capítulo 14. Si usted quiere saber si ama a Dios, así sea un poquito, Juan 14, verso 21, nos puede ayudar en esto. Dice Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Versículo 23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ahora, si no queda lo suficientemente claro, miren el verso 24. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Es decir, aquel que no ama a Dios es aquel que no le obedece. Esa es la muestra, ese es el reflejo, esa es la evidencia de que realmente hemos sido primeramente amados por Dios y que somos cristianos. ¿Cómo se va a saber? Porque guardamos los mandamientos del Señor. Y no estoy hablando, hermanos, de una salvación por obras. En ningún caso estoy hablando de eso. Estoy hablando del resultado de una salvación por gracia, guardar la palabra del Señor. Entonces, si usted no la guarda, hermano, no ama al Señor. Y si usted no ama al Señor, probablemente Dios no lo ha amado a usted. Y si Dios no lo ha amado a usted, probablemente, que es lo más seguro, todas las cosas no le van a ayudar para bien. Pero si es el caso contrario, sí, porque amar a Dios no es una mera emoción, como hacen las iglesias de teología de la prosperidad y el carismatismo. Les enseñan domingo a domingo textos como estos.
Y les dicen, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, amén, y todos, sí, amén, y la emoción desborda, y ponen el piano de fondo, y traen el grupo musical para que todos se emocionen y entren en un trance espiritual, en una alabanza al Señor, y lo sabemos. Eso no es lo que la palabra del Señor está diciendo. Es la firme decisión de obedecer a Dios a pesar de nuestras propias inclinaciones. No se trata de una santidad impecable tampoco, pero sí de la disposición para hacerlo. Decir, Señor, lucho con esto, pero he decidido amarte como tú lo decidiste antes de la fundación del mundo. Me amaste en Cristo, yo decido amarte, Señor, ayúdame a amarte, ayúdame a luchar con mi pecado, Señor. Ayúdame a entender en medio de esta situación cómo te puedo amar y cómo me está ayudando a bien todo esto, porque no lo entiendo, Señor. No es una emoción, hermanos, no es un trance espiritual, ni es ni siquiera solamente la alabanza, es esa firme decisión de obedecer a Dios. Esta verdad, hermanos, entonces no se aplica para todos, no es una fórmula para todas las personas. Se aplica a aquellos que han reconocido al Señor, que han creído en el Señor, que se han arrepentido y que creen en el Evangelio. Así, amar a Dios entonces significa obedecer sus mandamientos y confiar en su amor, el cual nos precede, porque nos amó primero. Esta promesa de que todas las cosas colaboran para bien es exclusiva para aquellos que aman a Dios, demostrando su amor a través de la obediencia y fe en su palabra. Hemos identificado entonces que esta promesa se dirige a un grupo exclusivo. Pero, ¿quiénes son estos individuos en un sentido más amplio? ¿Y qué caracteriza su relación con Dios? Y eso nos lleva a nuestro último punto a considerar, y es que aquellos que han sido llamados según su propósito son aquellos que aman a Dios. Y veamos cómo este llamado y propósito divino refuerzan la certeza de que todas las cosas ayudan para bien. Es decir, en cuarto lugar, vamos a ver el privilegio que tenemos los creyentes, los que han sido llamados bajo propósito. Romanos 8:28, vamos allí nuevamente. Dice el texto, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El único otro pasaje, hermanos, de la carta de los Romanos en el que aparece la palabra propósito es en Romanos capítulo 9, versículo número 11, que dice, pues no habían nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Esto demuestra que Pablo está pensando en el propósito de Dios y no en los propósitos del hombre, pero también que ese propósito de Dios es conforme a una obra divina que el Señor ha hecho antes de la fundación del mundo, que se conoce como la elección. Ahora, ¿cómo sabemos eso? El mismo contexto de Romanos 8:28 nos lo va a decir. Miren el verso 29. ¿Quiénes son esos que conforme a su propósito son llamados? Porque a los que antes conoció, ahí está, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí encontramos el llamado en el verso 30. Que sigue, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Pero también encontramos el propósito. A los que conoció de antemano, dice, también que los predestinó. Y en ese orden de ideas también podemos entender cuál es el bien al que se refiere Romanos 8:28. Y el bien, tradúzcalo usted, hermano, con el verso 29 que dice, ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ser eficazmente llamado, hermanos, quiere decir que son personas, aquellas personas cuyos corazones y mentes fueron totalmente influenciados por el Espíritu Santo y transformados y capacitados y habilitados para darse cuenta de su pecado
para comenzar a comprender su necesidad de Cristo y para abrazar a su Señor como Salvador. Eso es lo que significa ser llamado por el Señor. Eso es lo que significa que Él nos amó primero. No solamente desde la elección, sino que en el tiempo también Él ha hecho un llamado a cada uno de nosotros para que dejemos las tinieblas y volvamos nuestro rostro a la luz admirable, para que le sigamos, para que le creamos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Entonces, esto es una palabra que casi no gusta muchas veces en el medio cristiano, ¿no? La predestinación, muy difícil de comprender, por supuesto, pero es bíblica. Ahí está, hermanos. Quiten ese versículo ahí, táchenlo si no les gusta, pero ahí está. Ahora, el llamado entonces precede al amor que nosotros pudiéramos manifestar al Señor. Es decir, nadie puede realmente amar a Dios si no es primeramente eficazmente llamado. En otras palabras, el apóstol Juan expresa el mismo pensamiento cuando dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Llamados, hermanos, en ese contexto significa más que ser invitados a recibir a Cristo. Significa ser llamados y dotados de la salvación. El mismo libro de Romanos nos lo dice en el capítulo 1, versículo 6, vamos allí y lo leemos brevemente. Dice: entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es decir, llamados no solamente es una invitación abierta, no, es un llamado que el Señor ha hecho y es eficaz porque Dios va a cumplir su propósito en la vida de cada, en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, hablemos de Romanos 8:28, cuando dice conforme a su propósito. Entonces, Dios orquesta todo, mis hermanos, bajo su soberana mano. Nada va a poder frustrar el propósito que desde antes de la creación el Señor estableció para los elegidos, que es que ser hechos a la imagen de Jesucristo. Antes bien, todas las cosas van a ayudar con dicho propósito. Por eso, Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces entienda, mi hermano, a la luz de la Biblia y a la luz de este texto, que cuando usted le enseñan este texto y le dicen que usted va a poder cumplir todos sus sueños y deseos, este texto no tiene nada que ver con eso. Realmente el propósito no es el suyo ni el mío, no es el de tener una casa, un carro, el de tener una familia, el de tener hijos, el de tener éxito, fama, riquezas, fortuna, todas esas cosas, sino es el del propósito del Señor. ¿Y cuál es el propósito del Señor en nosotros, los que hemos sido llamados por el Señor? Ser hechos a la imagen del Señor Jesucristo. ¿Y cómo era el Señor Jesucristo? Manso, humilde, paciente, santo, justo. Ay, eso ya no es nuestro propósito, porque nosotros queríamos era un yate, no ser justos. Y eso es lo que nos enseñan muchas veces y tergiversan los textos y los sacan de su contexto para que signifiquen lo que ellos quieran que signifique. Y mezclan la verdad con la mentira y nosotros nos comemos enteritos esos versículos así. Y vivimos día a día convencidos de que vamos a tener ese yate, de que vamos a tener esa mansión. Y estamos siendo engañados porque tal vez ni amamos al Señor. Y nos están aplicando una promesa fuera de contexto y también que no pertenece a nosotros si no hemos creído en el Salvador. Así que ese propósito es un propósito magno bajo la soberana mano del Señor y nada va a poder frustrarlo. El llamado bajo el propósito de Dios es una iniciativa divina que precede el amor del creyente hacia Dios. Y los que han sido llamados son los que han sido eficazmente transformados por el Espíritu Santo para abrazar a Cristo como su Señor. Y este llamado garantiza que todas las cosas colaboran para bien y que el propósito eterno de Dios se cumplirá en ellos.
Después de explorar estos puntos fundamentales, hermanos, y de entender cómo la providencia de Dios opera en la vida de los creyentes, es vital, hermanos, que consideremos cómo aplicar estas verdades a nuestras vidas diarias. Así que pasemos a unas aplicaciones. En primer lugar, algo que tiene que estar claro, según Romanos 8:28, es que nada podrá frustrar el propósito que desde antes de la creación el Señor estableció para los elegidos. Más bien, todas las cosas ayudan con dicho propósito y es una verdad que no debe olvidarse. Dios está a cargo y Él cumplirá su propósito eterno en nosotros. Y bien, ese ayudar a bien no es en nuestros planes, sino es en el plan de Dios. Y el plan de Dios, hermanos, es mucho mejor que nuestro plan. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Es decir, que Dios siempre tiene un plan mejor, un pensamiento mejor de lo que nosotros entendemos. Entonces piense lo siguiente, si sabemos que Dios cumplirá, y si sabemos que esta vida será usada para perfeccionarnos, y que Él comienza y termina la obra, ¿cómo vivimos entonces las diferentes situaciones que Él permite en nuestras vidas? ¿Cuál es la perspectiva que tenemos? ¿Las conectamos con el propósito eterno de Dios? ¿Cómo es estar enfermos, por ejemplo, que Dios conceda una enfermedad y vivir la vida como cristianos? ¿Las desconectamos totalmente, sufrimos como sufre el mundo y vivimos nuestra vida de cristiano los domingos por la mañana? ¿O las conectamos y nos damos cuenta de que Dios hace las cosas mucho mejor de lo que imaginamos? Y aunque nadie quiere una enfermedad, aunque nadie quiere una aflicción, ¿quién la quiere? Nadie quiere una tribulación, Dios la usa para nuestro bien, porque es su propósito y no el nuestro. ¿Cómo sabemos cuál es su propósito? Por la palabra. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahora que sabemos cómo vamos a vivir, ¿cómo vemos entonces las diferentes circunstancias? Miren, un pueblo murió por falta de conocimiento. Dice la palabra, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ellos debían saber algo, pero no quisieron saberlo. Y muchas veces nosotros sufrimos también lo mismo y vivimos duras situaciones. ¿Por qué? Por no saber o por no querer saber. Porque no estudiamos las Escrituras, no escuchamos la palabra del Señor, no tenemos en cuenta las promesas y muchas veces tal vez usted ha leído este texto, pero por eso el título de mi sermón es ¿lo sabemos realmente? Por lo menos alguna vez lo leímos, pero se nos olvidó. Debemos recordarlo en medio de las situaciones que vivimos. Miren, escuché una historia, no sé si ficticia, de un hombre que se fue de inmigrante a Europa. Y el viaje duraba varios días en barco y el hombre compró su boleto con todo el dinero que pudo recolectar y el de su esposa y zarparon en el barco. Y antes de partir el hombre llevó consigo un pan que planeaba compartir con su esposa durante todo el trayecto. Y entonces el primer día partió el pan con su esposa y comieron un bocado. El segundo día hicieron lo mismo. El tercer día, aunque el pan ya estaba endurecido, continuaron comiendo de él y así pasaron el cuarto y el quinto día. Y el barco era muy grande y había muchos lugares que el hombre y su esposa no habían explorado, incluyendo un lugar llamado el comedor. Además, el hombre, preocupado por economizar y no gastar más de lo necesario, no había investigado las instalaciones del barco ni leído detenidamente el boleto. Y luego de una semana de solo comer un bocado de pan cada día, se acerca el capitán del barco y les pregunta, Señor, veo que siempre es la hora del almuerzo y en ese momento usted y su esposa se retiran a una esquina para comerse un bocado de pan, mientras que el resto de los pasajeros vamos al comedor a almorzar. ¿Por qué hacen esto? Y el hombre sorprendido dice, no lo sabía. No había leído el boleto y no sabía que había un comedor. Hermanos, así nosotros, al no saber, nos perdemos de privilegios y de ver la vida de una forma tan distinta como Dios nos la presenta, pues Dios nos dice en ese boleto que todas las cosas nos ayudan a bien. Pero nosotros estamos por allá en una esquinita
comiéndonos ese bocado de pan desesperados porque no encontramos nada más. ¿Por qué? Por no saber. Y por eso Pablo dice, y sabemos que amamos a Dios. Y sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien y sabemos que Dios nos ha llamado. Pero ¿qué significa amar a Dios? Por supuesto, obedecer a su palabra, hermanos. ¿Cómo se aplica esto? Esto no, como les decía, esto no es una fórmula para todos. Así entonces, déjeme decir esto y le pido, me preste atención a lo que voy a decir, más que todo. Así, hermano, en medio de la enfermedad suya o de sus seres queridos, no olvide esta preciosa esperanza, que sabemos que a los que aman a Dios todo les ayuda bien. ¿Por qué? Porque cuando se enferma o se debilita, sabe que no debe depender ni de su salud, ni de su alimentación, ni de cuántas veces va al gimnasio, ni cuántos medicamentos se tome, sino del poder de Dios. Y aunque Dios usa esos medios para ayudarle, el propósito de Dios no es que usted se consuele por esos medios, sino que dependa totalmente de Él para que siga creciendo en amor, en fe y en esperanza. Hermanos, en medio de la pérdida y el dolor, recuerde esta valiosa verdad. Sabemos que a los que aman a Dios, todo les ayuda a bien. ¿A quién iremos? Sino solamente al Señor, hermanos. ¿En quién más confiaremos si todos mueren? Incluso nosotros moriremos un día. No hay filósofo, por ejemplo, que no haya hablado en tiempos pasados y que no haya muerto. No hay rey ni político. Pero la muerte para los cristianos es un paso más para la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, cuando las cosas no salen como esperaban, recuerden que Dios tiene un mejor propósito y que no es el de mejor empleo, el de una mejor casa, el de una mejor compañera o un mejor compañero, sino es el bien supremo de ser hechos conforme a nuestro Señor. Y por eso sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cuando esté lleno de situaciones, de problemas, que lo llevan al punto de no saber qué hacer, recuerde que Dios usa cada una de estas cosas para su bien en usted. ¿Por qué? Porque Él lo ama. Él nos ama, hermanos. Él le ha llamado, Él le da esta maravillosa promesa, Él orquesta todo bajo su soberana mano para cumplir su propósito. Hermano, la Biblia dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y aún el contexto dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Y quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y dice Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, si ya conoce estas verdades, no las olvide. No olvide estas verdades, pero si no las conocía, aquel que me está escuchando, ahora sabe que puede confiar en Dios para su salvación y crecimiento espiritual. Sepa esto, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora lo sabe. ¿Lo sabíamos? Hermanos, que el Señor añada consuelo y sabiduría a su palabra, para que no olvidemos estas verdades en medio de las aflicciones que cada uno de nosotros, porque usted puede pensar en sus aflicciones, pero el resto de hermanos que está acá también las tiene. Y el Señor aplica estas verdades a cada uno si realmente hemos creído en el Señor. Que el Señor, hermanos, ayude aún también a la iglesia de Fontibón a no olvidar
que todas las cosas ayudan para bien. Amén. Vamos a orar y damos gracias al Señor. Señor, ayúdanos a confiar en tu soberanía, a depender de ti en las pruebas, Señor, a encontrar esperanza en el sufrimiento y también a aceptar tus propósitos por encima de los nuestros. Señor, que podamos vivir en la certeza de que todas las cosas cooperan para nuestro bien porque te amamos y porque hemos sido llamados según tu propósito. Te damos gracias, Señor, por estas verdades y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.